Aurora Estrada. En estos momentos daremos inicio a la presentación de las obras ganadoras del premio La Linares. Dalton Osorno y su obra Crónica para jaivas y cangrejos, Hans Per Martínez y su obra Firmamento, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Participan Hans Per Martínez, Dalton Osorno y María Paula Byrne como moderadora. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla se encuentra el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Bueno, muy buenas tardes con todo el público aquí presente. Mi nombre es María Paula Ver y esta tarde tengo el privilegio y honor de presentar a los autores de este conversatorio del premio La Linares 2020, no sin antes agradecer también a los organizadores de la Feria del Libro de Quito 2020 por otorgarnos este espacio para brindar cultura. A continuación, voy a hacer una síntesis biográfica de los autores que nos acompañan esta tarde. Primero encontramos a Dalton Osorno y su obra Crónica para jaivas y cangrejos. Él nació en Jipijapa en 1958. Es poeta, narrador y crítico literario. Ha publicado varias obras entre libros de poesía, cuento, novelas, compilaciones, etc. Figura en varias antologías de cuento y poesía. Ha obtenido el premio único del 7º concurso de literatura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil con la obra No hay peor calamidad, desfachatez, infatuamiento que un poeta enamorado. Menciones de honor en prestigiosos concursos. Cabe resaltar el Ismael Pérez Pazmiño. Es reciente ganador del premio Las Linares. De ahí también encontramos a Hans Berg. Él nació en Guayaquil en 1962. Es narrador. Su producción, cuentos y novelas y literatura infantil y juvenil. Tiene varias obras a su haber. Entre sus principales logros figuran el premio Aurelio Espinosa Polit por su novela Maratón, Ángel Felicísimo Rojas por su obra Las luces de la felicidad, y en literatura juvenil el Darío Guevara por el viaje al cráter Gorongoro. Figura en algunas antologías y es amante de los pastores alemanes y su equipo Emelec y el deporte en general. Ahora pasemos a leer fragmentos del veredicto Premio La Linares, cuyos jueces fueron los conocidos y prestigiosos escritores Elizabeth Rivero, Carlos Carrión e Iván Egues. Sobre Crónicas para jaivas y cangrejos voy a leer el siguiente extracto. Es una novela polifónica y metaficticia que recoge las vivencias de la guayaquileña calle 18 o calle Salinas y los burdeles que la bordean, así como también de la ciudad puerto que la acoge. Compuesta de 48 apartados, convoca y combina una multitud de voces, entre las que destacan aquellas de un viejo cronista y un joven novelista deseosos de registrar y fabular el presente y el pasado de la calle prostibularia y sus habitantes, y las memorias de la bella Ambrosina, regenta de El Mil Amores, una de las casas de citas más celebradas de la calle. Esta novela seduce por su rico y diestro trabajo con el lenguaje y por su habilidad para crear y recrear ambientes. Destaca también por su destreza en la pintura de los escenarios. La calle 18, con su parafernalia suburbana de sonidos, sabores e imágenes, y la ciudad de Guayaquil, con su herencia de piratas y nutrida por historia musical. A continuación voy a leer un fragmento también de Firmamento. Mezcla con eficacia elementos de novela negra y ciencia ficción, con innegable proyección futurista, más una nota de humor innegable. Para hablar de sus temas citamos a Stephen Hawking, uno de los principales personajes de la obra. Según él, limitar nuestra atención a cuestiones terrestres sería limitar el espíritu humano. Precisamente, la novela parte de hechos históricos como el caso Roswell en 1947 y lanza a la conquista del tiempo, con hechos de filiación ficticia. Antes, narra la llegada de Neil Armstrong a la Cueva de los Tallos
y hace coincidir la muerte del astrofísico británico con el inicio de la conquista temporal, gracias a los cubos dejados por los alienígenas en Roswell. Estas unidades se ordenan mediante un juego ágil y perfectamente funcional de los tiempos y espacios narrativos. La narración es de carácter cinematográfico, mezcla de personajes ficticios e históricos de modo verosímil. De ahí es importante también mencionarles que ambas novelas se encuentran a la venta, tanto Firmamento y Crónicas para Jaivas y Cangrejos, están de manera física en la ciudad de Quito, en el centro comercial El Condado, y también están aquí en Guayaquil físicamente en la Casa Morada. Y de ahí también la pueden encontrar de manera virtual en Casa Ewes. A continuación, nada más que decir y abro el espacio narrativo para que se dé el conversatorio entre los dos escritores que vamos a ver a continuación. Gracias. Ok, Paula, muchas gracias. ¿Cómo estás, Dalton? Muy buenas tardes, qué gusto verte. Y bueno, vamos a empezar con este conversatorio. Hola, Han, qué gusto, qué placer encontrarnos en esta feria y poder hablar de algo que nos hermana, el premio de novela breve de la Linares en la versión 2020 en un año muy difícil y muy complejo. Gracias por compartir el placer de vivir el placer, nuevamente digo, de este premio que dio valor a tu obra y a la mía. Entonces, arrancamos en el jalalengua, ¿te parece? Claro, de acuerdo. A ver, Han, dinos cómo recibiste la noticia de ser ganador del premio La Linares con la novela Firmamento ya en tiempos de pandemia. Bueno, yo sí quisiera comentar un poquito antes de recibir la noticia y que verdaderamente yo considero el premio La Linares como algo muy importante que ha ido creciendo con los años y que se ha hecho algo pues ya característico y muy conocido por los escritores, ¿no? Y al cual yo le había, vale decirlo, yo le había puesto el ojo y siempre lo he repetido. Yo lo seguí como el Capitán Ahab a Moby Dick. Y entonces, obviamente, con una obsesión por ese premio, vale decirlo, una obsesión sana, y que, bueno, que se dio y cómo recibí la noticia para mí fue un espectáculo interno, o sea, Ewes me llamó por la noche, ya, y al principio como que no podía creerlo, pero ya luego poco a poco pues ya obviamente lo entendí y disfruté mucho. Para mí fue algo muy importante y también me sorprendió que haya sido compartido, ¿no? Bueno, pero eso lo podemos hablar después, ¿no? Pero me sorprendió gratamente, digo, ¿no? Porque eso hablaba de lo duro que fue el concurso, porque hubo como 9 finalistas, ¿no? Entonces me sentí muy contento, ¿no? Igualmente, Dalton, te hago la misma pregunta. ¿Cómo recibiste tú la noticia de que tu novela Crónica para Jaivas y Cangrejos resultara ganadora? Sonó el teléfono como a las 21 horas, tenía la carga baja, estábamos a un día previo del nacimiento de Cervantes, Shakespeare, el libro y la rosa, y la voz de nuestro querido maestro, escritor Iván Egues y gran editora, entre comillas, gran editor, dice Dalton, habla Iván, y yo le digo, ¿qué Iván, no? Iván Egues para decirte esta cuestión del premio, ¿no? Comunicarte que estamos premiando 2 novelas de Guayaquil, que el premio fue compartido, entonces sientes una emoción, ¿no? Y comienza a detallar parte del veredicto y vives esa emoción. Pero como tú decías, es una emoción en el momento. La película venía de atrás
desde cuando uno revisó las bases de la convocatoria. Hay que reconocer que la Fundación Eugenio Espejo y Casa Egues convocan a un concurso para una joya literaria. No estoy diciendo que nuestras obras son unas joyas literarias, pero es de mucha exigencia. Trabajar 150.000 caracteres que te dan menos de 100 páginas para construir una novela breve y ser preciso en esa brevedad, es otro reto del concurso, es otra cuestión. Y luego mirar, soñar con la edición, porque la edición del libro, perdónenme, es una edición de lujo, ¿ah? Pequeña, manual, de bolsillo, pero es una gran edición. Entonces por allí era como testimoniar esa persecución tuya y la mía a 45 años soñando en querer escribir una novela sobre Guayaquil. Por ahí era el asunto, ¿ah? Por ahí es. Qué bien. Y Dalton, ¿qué fue lo que motivó la escritura de tu novela? Guayaquil en el centro de la misma, ¿no? Esa es una pregunta. Y otra que va de la mano es, ¿cuánto tiempo tardaste para terminarla? Creo que esta pregunta debería hacértela yo a ti para no perder el ritmo. Hans, ¿qué tiempo gastaste en escribir Firmamento? ¿Qué tiempo gastaste en escribir Firmamento? ¿Y qué te motivó a trabajar una novela tan bien hecha más allá de la ciencia ficción? ¿Ah? Bueno, Cambiemos los papeles. claro, puedo empezar comentando que la ciencia ficción sirve para desentrañar misterios, ¿no? La ciencia ficción relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco de la imaginación. Entonces, siempre me motivó el tema del Área 51, ¿ya? Lo que ocurrió ahí, Roswell, ya en las cercanías del el pueblo, ¿no? Tenía yo muchas lecturas al respecto, pero desde hace años, ¿no? Pero aún Firmamento aún no se formaba en el horizonte, sino que eran lecturas, ¿no? Eso fue la parte motivante al principio y con el tiempo el avance tecnológico de la humanidad, desde que soy testigo, yo fui testigo del primer evento en vivo y en directo por televisión, porque antes era por radio, los mundiales eran por radio, luego, oh sorpresa, Alemania 74, partido en directo desde que se mueve la pelota, parecía mentira. Ahora los chicos, a la una juega Barcelona-España, a la una quiero ver a Messi, pero ya nacieron con eso. También yo fui viendo esas variantes, el teléfono celular, las aplicaciones dentro del teléfono celular, lo que alguna vez imaginó el escritor de Dick Tracy, cuando tenía en el reloj, podían ver la cara de la otra persona. Y bueno, asocié que todos esos elementos, asocié en mi imaginación que todos esos elementos procedieron posteriormente al Área 51, a la caída de algo, en este caso, en mi novela es una roca, un meteorito, pues, pero era una sonda espacial que traía toda esa información. Entonces, ahí puedo decir que la parte motivante desde el principio fue el área 51, mis lecturas, la conjugación con lo que acabé de mencionar y que todo provenía de allí. Ahora, el tiempo de escritura propiamente tardó un año y un poquito más, pero puedo decir que un año, así es. Entonces Excelente. vamos con la misma pregunta para ti. ¿Qué motivó la escritura de tu novela con Guayaquil en el centro de la misma, ¿no? Hay algunos escritores que han colocado a nuestra ciudad dentro de sus ficciones, ¿no? Cuéntanos.
Toda mi obra, gracias, toda mi obra es una especie de TOC, ¿no? De un trastorno obsesivo compulsivo por la guayaquileñía. Todo lo que hace lo guayaquileño. Los primeros libros siempre estuvieron ambientados ahí. Fue una ciudad en la que yo viví más de 40 años, a la que le debo muchas cosas. Me vinculé con la literatura de esa ciudad, leí todo lo que estaba hecho en relación al tema de la ciudad y me obsesioné. En 1975 había terminado, 74, 75 había terminado de leer Los Miserables, y al salir de la biblioteca del Vicente Rocafuerte, que entonces era una maravilla, ahora debe ser más grande, salí con la emoción de escribir algo así, pero muy fuerte, muy marginal, muy duro. Y fui investigando por muchos años todas las crónicas a los cronistas, a los novelistas sobre Guayaquil, y quise hacer los tráfagos de la historia de la ciudad, la entrada al puerto, la navegación, los piratas, la fundación, la historia, la cara hermosa de la ciudad y la cara no tan hermosa de la ciudad, la cara oculta. Entonces, con todo eso, me pasé durante casi 40 años soñando con escribir una novela. El reportero que sueña que es cronista, ese soy yo a la larga, ¿no? Que sueño con escribir eso y bueno, lo hice. Tenía antes del concurso 600 páginas acumuladas ya corregidas, pero como dije antes, las bases nos limitan a 150.000 caracteres y tuve que podar y darle esa estructura en los 48 apartes. Se quedaron muchas cosas maravillosas, un diccionario de toda la parafernalia del mundo de las hurgamanderas, el descubrir una serie de términos. Entonces está la ciudad ahí con su comida, con su música, con sus personajes históricos, con su fundador, con sus calles, con sus prostitutas, que en la investigación encontré términos tan hermosos como hurgamanderas, entre comillas, hurgamanderas, que consultaba a muchos escritores y se quedaban en el aire, o palabras tan cortas como Isa, tía y Lea, o prójima. Entonces, todo eso fue mi homenaje, como decía al comienzo de esta participación, de esta pregunta, de esta respuesta, es un trastorno obsesivo por la guayaquileñía, que yo la vuelvo guayaquilemía cuando robo las voces de sus actores, de sus actantes. Eso es la suma de una vida, de una vida. Yo decía en declaraciones, se está testimoniando el valor de 45 años de escritura fragmentada. Por ahí era el asunto de la motivación y el tiempo. Otra pregunta que me salta de tu respuesta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa cantidad de páginas que has cortado? ¿No has pensado en hacer una segunda parte de crónicas? Porque verdaderamente, al hablar de que tenía 600 páginas, dijiste, ¿no? Es un pocotón, pues. Claro, es bastante. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque realmente, o sea, como que tirarlo al tacho de basura es imposible. O sea, yo, no sé, pues, yo te recomendaría que hagas una segunda parte. ¿O qué has pensado tú? He limpiado, muchas gracias por darme la palabra una vez más, que me toca en este Jalalengua contigo. He pensado en una edición, en una segunda edición, con una parte, sobre todo el diccionario que es el discurso que da un viejo cafiche al aprendiz, todo el vocabulario que recoge más o menos alrededor de 1.300 términos. Bueno, pero eso más adelante. Sigamos nosotros con la conversación esta que nos atrapa, porque la idea es que la gente que nos está viendo, que debíamos haber comenzado saludando a la feria, al equipo que está allí ayudándonos a volver visible esto, a los lectores, a los amigos, a los compañeros, a los familiares. Esta feria no es local, no es nacional, es una feria continental, nos están viendo en todas partes. Entonces, vamos con la pregunta, con la misma, era la motivación, ¿no? No, ya pasamos a la anécdota. Ya, correcto, Han. En tu vida de escritor, que has cultivado el género juvenil infantil y ahora la ciencia ficción, ¿cuál fue la anécdota que marcó la escritura de esta novela
tan bien escrita, ¿eh? A propósito. Bien, yo cuando, o sea, no tiene una relación directa, pero sí tiene con la relación a la ciencia ficción y al misterio, ¿no? Yo cuando tenía 15 años, yo viajé con mi abuelo en el buque Río Amazonas. Él trabajaba en ese buque y fui al puerto de Newark, ¿no? Entonces, cuando cruzamos pero hago un breve paréntesis. Ya ahí era súper lector, y el tema que yo había escogido, porque a veces uno está con épocas y ciertos temas. El tema mío ahí era la ciencia ficción, y yo visité Ganímedes de Ibrahim. También leía, bueno, varias obras, ¿no? El libro azul de todos los fenómenos ovnis que habían ocurrido. Leía del Triángulo de las Bermudas, bueno, en fin. Y entonces había leído que en esa zona del Triángulo de las Bermudas, los aparatos fallaban, ¿no? Fallaban mucho, y efectivamente el buque donde yo iba se quedó sin la radio, se quedó sin las máquinas no Muerto, funcionaban, muerto, 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 muerto. No muerto. se podía comunicar ni podía moverse. Por suerte, gracias a Dios, el mar estaba hecho un espejo, porque en esa zona es bastante, tiene muchos picos, sube y baja el barco, sube y baja, como había sido el día anterior. Bueno, entonces yo dije, bueno, aquí vinieron estos señores y ahora yo formaré parte de los desaparecidos, ¿no? Y bueno, no ocurrió así. Estuvimos 48 horas a la deriva, y hasta que por ahí arreglaron ya las máquinas, los ingenieros pues de máquina, y continuamos con el viaje, ¿no? Pero esa fue una experiencia, una anécdota. No pasó nada más extraño. Al final, cuando estábamos en el comedor de la nave, dijeron unos ovnis, y todos salimos a la cubierta, pero era una broma, no eran ovnis, ni nada de eso, ¿no? Pero esa anécdota, y de haber salido bien librado, pues no pasó absolutamente nada. Lo misterioso era que el mar era un espejo, pero inmenso. No había como que el tiempo se hubiese detenido, algo así, ¿no? Eso me motivó más a no dejar de leer estos temas, ni no dejar de investigarlos, cosa que tal vez fue un remoto punto de nacimiento de Firmamento, o sea, en mi historia. Así es, Dalton. ¿Qué nos cuentas? Era el tiempo en que el triángulo atraía y hasta los aviones se iban en picada, ¿no? Claro, claro. Era ese tiempo, era un tiempo que nos preocupaba mucho, como cuando también los aviones se perdían cuando había que viajar de Guayaquil a Cuenca. Por ahí era el asunto, ¿no? En esos años. Claro, En esos pero años. después aparecían, con los años apareció un avión de TAMI, ¿no? Así es, Dalton. ¿Y tú qué anécdotas nos puedes contar acerca acerca de tu obra? Yo quería siempre escribir una novela sobre Guayaquil y tenía los elementos históricos, como dije, ¿no? O sea, todo. Me faltaba un eje conductor, algo que atraiga. Y resulta que yo estaba viniendo en un taxi del suburbio al centro de la ciudad por la calle Gómez Rendón, y una cuadrilla de alarifes estaban lapidando la calle prostibularia, la calle de las prostitutas, la calle 18. Me llamó la atención, el taxi frenó allí y yo, ipso facto, bajé y me quedé expectando todo eso. Me metí a la calle y escuché la parafernalia de la gente, las maldiciones y todo eso. Me quedé un lapso como de unas 9 horas hasta que oscureció. Y cuando salí de ahí con un par de cervezas encima, de mirar todo ese espectáculo terrible, infernal, porque se estaba acabando la felicidad de los que estaban adentro, dije, esto es lo que yo necesito.
escribir a partir de esta calle, la ciudad, y de la ciudad a partir de esta calle. Entonces, eso me motivó. Antes, alrededor de los años 80, en este librito que tengo aquí, que se llama El vuelo que me dan tus alas, había escrito un cuento que también es un poco la génesis de esto, que se llama Manuco, Manuquito, Manucón, porque también cuando iba de mi casa, de Eloy Alfaro y Manabí, caminaba hasta el Vicente Rocafuerte como un ejercicio en las mañanas y al regreso, me iba por la calle Colón con un montón de amigos y era la calle de las prostibulantes. Entonces siempre las miraba, extasiado, asustado, qué hay atrás de su rostro, qué hay atrás de su parada. Un familiar mío me dice que ella no sabe si ganaron una nueva dignidad o perdieron la dignidad para estar allí plantadas en ese oficio. Entonces, todos esos elementos empujaron, fueron las anécdotas que fueron dando esto, ¿no? También estudié en un colegio emblemático donde aprendí la buena educación y la mala, que era el Vicente Rocafuerte. Entonces, con mis amigos, que algunos me están escuchando, con mi promoción del 76-77, que nos hemos reunido ahora, les decía que es el testimonio de muchas cosas que vivimos. El ir a la iniciación sexual de algún chico al caer la tarde. Entonces, todos esos elementos me fueron dando la historia, me fueron motivando, empujando para ir completando este trastorno obsesivo compulsivo por la ciudad del Grande Río y el Salobre Estero, como la suelo llamar en el texto, jugando con la letra de la canción. Entonces, por allí es el juego de motivos. Ahora, Hans, seguimos. Creo que estamos en el libreto en la pregunta 4, si la memoria no me traiciona. No, estamos por la pregunta 8. Ah, estamos por la recepción. Sí. Sí. Pasamos la parte de la motivación, tuya y mía. Claro, sí. Esa Sí, no, entonces claro. estamos en la recepción. Ya. Ok, también tenemos que pensar un poco en el público, que esperemos que anime esto. Han, se da el premio, se da la noticia de que somos finalistas en el mes de marzo. En abril suena el teléfono. El 23 y el 30 tenemos la edición en línea, que la puede leer todo el mundo. Y comienza el libro a ser leído, a ser comentado, a ser receptado por lectores, por críticos, por amigos. Y llega agosto y tenemos el libro impreso. Eso es fundamental. Y a un costo para toda economía, $5, porque así lo determina el plan del libro y la lectura. ¿Qué tipo de recepción percibes en cuanto a tener? Porque esto es maravilloso, es como una inmensa lotería, como un segundo premio. Tener porque el jurado determina una edición virtual por la pandemia y luego, 4 o 5 meses después, tener la edición impresa en la mano. ¿Qué recepción has captado, has tenido? ¿Qué tipo de comentarios has recibido en cuanto al libro? En cuanto a la novela. No Claro, solo por claro. la impresión, sino por su continente, por su contenido, ¿no? Claro, muy bien. Antes que nada, me sentí de mejor manera apoyar a la campaña Quédate en casa, porque realmente cuando fue la parte virtual de nuestra obra, la cuestión estaba complicada, ¿no? Entonces, bastante complicada. Y las personas de este país, del mundo, o sea, tuvimos que cambiar de la noche a la mañana una estructura de vida a salir porque tenemos que salir a divertirnos, a trabajar, a pasear, en fin, al día siguiente quedarte en casa. Entonces, muchos no completaron esa misión y algunos pagaron con sus vidas, ¿no? Lastimosamente, pero me congratula haber de alguna forma ayudado a las personas que sí se quedaron en casa, porque muchas de ellas, amigos, familiares, oye, gracias porque voy a leer tu novela. O sea, en ese aspecto
fue algo muy significativo. Y también en cuanto a los comentarios que fueron positivos en base a amigos, en base también a críticos de la obra, amigos lectores, nuestro amigo en común Roberto, el esposo de Aminta. Roberto Echeverría. Es un gran lector, sí, es un gran lector y tuve algunos comentarios al respecto, ¿no? Luego, cuando ya vino la parte física del libro, pues fue espectacular, ¿no? Pero yo percibí bastante más acogida en el tiempo virtual, ¿no? En el tiempo del libro físico, pues prácticamente se me acabaron casi los que yo tenía, ¿no? A la venta en $5, respetando el precio de venta al público. Pero esa fue una excelente experiencia como escritor, ¿no? Amigos de mis hijos también. O sea, yo le pondría una muy buena calificación a esa experiencia. Sí, sí, es allí, es maravilloso eso, la respuesta de la prensa sobre todo. La prensa Claro. ayudó mucho, las redes sociales, las amistades, los clubes de lectura, los encuentros de literatura, las ferias y todo aquello, ¿no? Sí. Y en el caso tuyo, ¿cómo lo percibiste? Parto de una anécdota, ¿no? Cuando ya salió la edición, era el Día de la Madre y el teléfono sonaba. Mi madre no está aquí, está en Estados Unidos, es una anciana, muy delicada de salud, y sonó el teléfono 40 veces. Había un reportaje, un estudio que hacía la periodista y crítica literaria Clarita Medina, y me sorprendió porque ese día sonó el teléfono, tanto el celular como el estático, para preguntar, para felicitar, para saber dónde se conseguía el libro, cómo se lo conseguía. Entonces, eso te va dando el panorama de cómo la recepción funcionó. La primera es, luego el caso de un amigo de casi 80 años que nunca en su vida había leído un libro virtual y me pidió las instrucciones, yo se las di, y era encantado, y me sorprendió porque me llamó a menos de 48 horas que había terminado de leerla y hacer su comentario. Entonces, nosotros, decías hace un momento atrás, recibimos un segundo premio, ¿no? Además del reconocimiento, del fallo el fallo del jurado, la edición, la parte económica, que todo ha cumplido, ¿ah? En pandemia y en crisis, Casa Egues de la Fundación cumplió. El tener dos ediciones, y que esta circula dentro de un paquete de promoción, ¿eh? Llega con una planilla, llega al público, está virtualmente en Casa Egues para adquirirla, está físicamente, como dijo Paula, está en Casa Egues, está en el Condado, está en Casa Morada, tú tienes unos ejemplares, yo tengo otros ejemplares, y ha llegado, y ha llegado. Es verdad ese reto de la tecnología, pero en gente mayor de la que yo tenía dudas de que iban a alcanzar que iban a tener problemas con la lectura, no. La han leído muy bien, ambas, porque me han comentado, he recibido comentarios lo que nos hizo Primicias, por ejemplo, lo que nos hizo el Universo, lo que nos hizo el Telégrafo, lo que nos han hecho las ferias, esta feria, los comentarios de los amigos, el comentario oportuno, la felicitación del escritor Marcelo Báez, la lectura de Clarita, el comentario de Roberto Echeverría, una serie de lecturas muy puntuales sobre el libro, ¿no? Y los dos, no hablo del mío, o sea, hablo yo leí, te comenté que leí, tengo la posibilidad de que la Mackinton me lea, me hable, me dé hablando el libro. Yo lo leí en una tarde y media, más o menos, y estaba fascinado, me creía un ser súper extraterrestre, no sabía si era o era uno de la banda. ¿Ah? Por ahí era, o era el que había hecho el cubo, mi deseo de ir a las cuevas, ¿no? Todo aquello, ¿no?
todo aquello, ¿ah? Por ahí era. Entonces, ese placer, ese placer. Roland Barthes dice en El placer del texto que un texto que se escribe con placer se debe leer con placer. Y parece que las novelas nuestras fueron escritas en ese placer y deben ser leídas con placer, con un gusto. Fueron hechas, uno no debe alabar su queso rancio, ¿no? Pero fueron hechas muy a medida para los lectores. Y los lectores deben comprometerse ahora, hoy y siempre a estar leyendo nuestra literatura, cualquier literatura. Eso es importantísimo. Estamos en la recepción, ¿no? Sí. Se me ha perdido el libreto, ¿eh? Soy mal. Ahora vamos a la de los comentarios, ¿eh? Hablamos de la recepción, nos corresponde los comentarios. Claro. Ya, ¿Tú qué haces? A ti te corresponde. Claro, los comentarios que yo tengo, en pocas palabras, acerca de crónicas de Parajaibas y Cangrejos, ¿no? Bien, yo sí leí completamente tu libro y como me gustó mucho, yo siempre cuando un libro me gusta, yo lo leo de nuevo o lo releo en ciertos fragmentos. Yo soy un lector lento, ¿ya? Y disfruto siendo un lector lento, porque cuando hay párrafos o frases que me llaman la atención, este tipo sí, qué bestia cómo escribió este fragmento, lo vuelvo a leer. Me sucedió varias veces con tu novela. Me sucedió especialmente cuando la calle Salinas habla con la ciudad. No, yo digo, hay que preguntar qué marca de whisky toma Dalton, porque verdaderamente eso fue muy, muy especial, ¿no? También tienes una recopilación de géneros, porque es una crónica, pero al mismo tiempo es una historia de la ciudad a través de los personajes que van apareciendo. Hay mucha poesía y los personajes están bien demarcados, bien definidos, en especial Ambrosina, el cronista, que a su vez es poeta, y el Mil Amores, ¿no? Yo pienso que y sin temor a equivocarme, es una de las mejores novelas que se ha escrito sobre Guayaquil, porque no solo abarcas la calle Salinas, o sea, abarcas mucho más, verdaderamente, y en esas 600 páginas debió haberse quedado mucho para el público, ¿no? Para el público lector. Eso verdaderamente. Muchas gracias, Han, muy generoso, muy generoso. Para mí, yo no sé muy grande. Para mí, el leer Firmamento era un reto, era un reto. Primero, estaba leyendo a quien ganaba un premio conmigo. Y un texto que agarra cuando la frase inicial está bien construida. Y esa frase inicial genera una intriga, y esa intriga te va arrastrando por toda una serie de elementos que van más allá de la ciencia ficción. Entonces, la parte gringa, la parte norteamericana, la investigación, la piedra, las tablas, el cubo, la banda, el guiño político que tiene la novela. No hay ninguna palabra mal calzada, no hay ningún verbo mal conjugado, todo está articulado y es un texto que te atrapa, que te atrae. Entonces, allí, en una conversación que tuvimos con Roberto Echeverría, comillas, él decía, tú has hecho de la ficción una ciencia, ¿te recuerdas en esa cena, no? Sí. Un poco por ahí es, entonces, es esta novela que va más allá de la ciencia ficción, que es una novela que tú decías en unas declaraciones estos días de que sí hay gran ciencia ficción en Ecuador, ¿no? Y he visto en las librerías, hay estudios de ciencia ficción, Iván Rodrigo Mendizábal tiene un grupo que estudia ciencia ficción, donde estudia la novela. Entonces, pero para mí va más allá, porque tiene una carga irónica, tiene una carga política, tiene una carga poética, tiene una carga crítica.
y eso atrapa al lector, con elementos que pueden ser comunes para el común lector, pueden ser muy comunes, pueden haber sido comunes, están en el archivo de su memoria, están allí, los vivieron, el cubo, las cuevas y todo esto, ¿no? Ese sitio que está marcado allí históricamente, ¿no? Los personajes que son tan conocidos y los traes de la historia, los haces funcionar allí. Entonces, por ahí es el engranaje de atrape del lector. Un texto te engancha y te engancha con la primera frase, y esa primera frase te arrastra y te lleva hasta el final. Entonces, no es que nos estamos tirando flores, sino que esa es la realidad. Y en ese sentido, ¿cuál es el reto? El lector tiene que ir al libro y disfrutarlo y gozarlo. Por ahí es ese firmamento, placer de lectura, mucho más allá de la ciencia ficción. Muchas gracias, Dalton, por tus palabras, ¿no? Como tú dices, no es que nos estamos echando flores. Para mí, lo que te dije es verdaderamente mi opinión que concuerda con la de otros críticos que han leído tu obra. Bien. Y ahora, Han, cuéntanos, ¿cuáles son los planes después del premio? Bien. ¿Qué tienes en manos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos archivos están ahí? ¿Cuántas ciencia ficciones? ¿Qué literatura infantil hay? ¿Qué literatura juvenil hay? ¿Tienes literatura para viejos? ¿Ah? Por ahí vamos. Bien, muchas gracias por la pregunta. Verdaderamente ahora estoy en una época de descanso, de escritura. Cuando es eso, yo lo coloco temporada de lectura, como cuando salía por la Warner Bros. Temporada de cacería. Empieza la temporada de cacería de conejos y por ahí está Bugs Bunny. Ya, entonces siempre noviembre, diciembre para mí es temporada de lectura, aunque siempre estoy leyendo, ¿no? Pero ahora es solamente leo. Y en enero ya pienso retomar ciertas obras que tengo. He leído muchas veces que es bueno dejar reposar un tiempo las obras que uno ha escrito para retomarlas. Entonces, entraría a corregir dos novelas que ya se puede decir que están terminadas, pero no, aún le falta una revisión, ciertos cambios. Una de ellas es de tipo juvenil, ¿ya? La otra para adultos. Y también tengo en mente una antología, una serie de cuentos para chicos, no para niños, ¿no? Entonces, al menos tengo esos tres proyectos que los empezaré a trabajar después que culmine el tiempo mío de lectura, donde también incluyo ciencia ficción. Tengo una compilación de cuentos de Isaac Asimov, tengo Úrsula Le Guin, que los voy a leer, ¿no? Y tengo también otras novelas que siempre me gusta lo que es diciembre pasarme leyendo. Eso por lo pronto Es muy complejo tu proceso de escritura porque tienes que elaborar y tienes que elaborar ahora con tecnología, es mucho más complejo, que te agota. En el caso mío estoy jubilado, estoy vivo del placer, tengo 63 años con mis limitaciones, mis enfermedades, pero igual, o sea, excelente, excelente porque es un reto, tienes que trabajar todos los días, salir a tu labor educativa, ¿eh? Eso es muy complejo y de ahí robarle el tiempo es sacar tiempo, ¿no? La familia exige. ¿Sí? Claro. ¿Y tus planes, Dalton? Cuando vi las bases, solo me costó conseguir una buena tijera. Y me conseguí una tijera de esas de costurera, esas de tijeras de zigzag, de pico, para ir separando y organizando eso. Y en ciernes yo vine a Salinas a escribir un libro de poemas, que es una dedicatoria para mi esposa. Un libro de poemas para ella, exclusivamente sobre nuestros 25 años de vivir juntos, un homenaje al amor, está allí los apuntes, y una biografía mía. Pero resulta que en el camino sentí que yo no era el sujeto de la biografía, sino mi madre, que es una mujer de casi 90 años,
que el penúltimo día que se cerraba el aeropuerto por la pandemia, alcanzó a irse a vivir a Estados Unidos con mi hermana, donde le han salvado la vida. Entonces decidí escribir la historia de mi familia. Tenía un título que es del maestro Fonseca, un título que me perdone la gente, el público. Mi familia es una mierda. Hay un cuento de Rubén Fonseca así, ya no lo voy a titular desde luego así. Siempre estuve borroneando eso. Entonces, estoy escribiendo eso, la biografía no autorizada de la vida de mi madre, básicamente. Y el libro de amor, el testimonio para Dolores, que Pero ahora me metiste en un gran problema, hermano, porque va a venir mi esposa. Oye, ¿no lo oíste? ¿Y tú? ¿Y tú qué? Entonces, voy a contar algo muy, muy breve, improvisado, que una vez yo venía de un viaje y llegué al aeropuerto y me veo con un amigo. Entonces, el amigo mío vive cerca de donde yo vivo y me dijo, si quieres te llevo a la casa, ya chévere, déjame al frente. Y él estaba con su hija, ¿ya? Y coincidentemente su hija tenía el libro Casita Casona Casuna que le habían dado del colegio. Entonces mi amigo le dice, él escribió ese libro. Y entonces la niña, él escribió, sí. ¿Y tú por qué no me escribes un libro a mí? Y le pegaba en la cabeza. Entonces eso me va a pasar ahora cuando abra la puerta. Así es, Dalton. Bueno, ese es el reto, ¿no? Y yo conocí a tu esposa recién, en el cumpleaños de Aminta, estuvimos allí. Una mujer muy agradable, dueña de toda una serie de ritos, de responsabilidades, de afectos, ¿no? Hay que rendirles testimonio. Mira, Guillermo Cabrera Infantes, a su esposa, a Miriam Gómez, le dice mi móvil, ¿no? Mi móvil, y está siempre ponderándola. Ayer, antes de ayer, escuchaba a la esposa de Bolívar Echeverría, que estaba hablando en un homenaje que le hacían al maestro. Entonces son deudas que uno tiene que rendirles. Y qué más el oficio de escribidor, que es una palabra que a mí me encanta más que escritor, porque es muy, muy amplio el término, no es peyorativo. Entonces por allí es rendirle homenaje a esos seres que están con nosotros permanentemente, que son los que están preocupados de nosotros, que son los que nos empujan, que son los mejores críticos. En un cuento, en un fragmento que está allí que se llama Rubí, le di a mi esposa y cogió y me hizo una corrección peor que editor de estilo. Entonces son deudas. Bueno, ahora, como que el tiempo se nos va agotando, ese Sí, tiempo. yo estoy que controlo aquí el reloj, porque lo estoy viendo acá, nos quedan 13 minutos. Entonces, creo que sí tenemos preguntas y, bueno, ¿cuál es tu Sí, hay consejo, preguntas. tu recomendación para los lectores que ahora no son de la casa chica, de la casita, casota, casona? Son Claro, de sí. Quito, de Guayaquil, de la costa, de la sierra, de América Latina y del mundo entero. He visto que ayer estuve viendo una presentación de un libro cuando estaban conectados con Australia o con México, con Estados Unidos o con Canadá. ¿Qué le decimos a los espectadores, aquellos que nos están acompañando, que están viendo este video, que lo van a ver más tarde, que no se han podido conectar porque también a veces hay dificultades con la conexión? ¿Qué le recomiendas? Que aunque un escritor mexicano dice que el mejor consejo no es dar consejos, Carlos Fuentes, creo, Sí. sí, que el mejor consejo no es dar consejos. ¿Qué le recomiendas al lector? Bien, yo quiero encasillarme más que todo en Ecuador, porque en Ecuador se dice que la gente no lee y hasta cierto punto es cierto, o lee poco, mejor dicho, o pocas personas leen, esa es la mejor frase. Sin embargo, ahora último, sí se está haciendo bastante campaña, desde los colegios con estas editoriales, Santillana, SM, en fin, varias más, que los escritores vamos a los colegios, hacemos conversatorios con los chicos
Los chicos van muy contentos a la casa porque nos cuentan los maestros, y ahí es la parte importante de captar a los padres, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, eso no había en mi época. Yo no conocí ningún escritor como me hubiese gustado tener una conversación con un escritor. Y en el caso de los adultos, sí veo ahora que hay muchas eh, salas o grupos de lectura que reenseñan a leer al adulto, enseñándole las figuras literarias. Entonces veo muchos grupos de lectura, los veo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y verdaderamente veo un resurgir de la lectura. Entonces, mi invitación al lector adulto, lea, que hoy en día hay mucho acercamiento al, al público a través de estas entidades, o que lo haga independientemente. Esa es mi invitación. Excelente, excelente. La tecnología ha sido fundamental en esta parte. Es muy fundamental. Es muy fundamental. ¿Qué te parece si le damos paso a las preguntas? ¿Qué dice el equipo, la coordinación? ¿Qué dice Paula? ¿Qué dice la gente de Me la feria? parece, porque faltan 6 minutos, sí. Sí, sí. 6 minutos. Pasemos, Paula, por favor, a las preguntas. La primera pregunta nos la envía Marcela Abad. Ella quiere saber a ustedes qué los motivó para participar en este concurso en la Linares. Las bases. La precisión de las bases. Te pide una joya. Te pide una joya. 150.000 caracteres, una novela breve. No nos olvidemos que el tiempo que corre es muy apresurado y que hay que hacer libros breves, pero a la vez profundos. Eso digo de mi lado. Han. Sí, de mi lado, como ya creo que respondí esa pregunta, pero con todo gusto la repito en forma muy breve. Este concurso cada año ganaba mucho prestigio por los participantes, por los ganadores, por las ganadoras, ¿no? Y verdaderamente tuve una obsesión por este premio, y bueno, gracias a Dios se me dio. Pero yo participé con esa motivación. Yo lo seguía cazando como la ballena blanca. Allá va, vamos. Así es. Comillas, yo no quería la parte económica, yo estaba enamorado de la edición y me salió doble, ¿ah? Yo quería la Claro, edición, claro. es que es una edición de perlas, como le digo yo, ¿ah? Y el alcance editorial, eso es interesante. Tenemos, Paula, más preguntas. Sí, así es. La siguiente, el público quisiera saber si es que van a seguir haciendo este tipo de conversaciones, de conversatorios. Claro, nosotros tenemos que ir a una serie de eventos, como decía Hans. Vamos a ir tenemos que aprovechar la amistad inmensa con Iván Petrov, con Jacqueline Verdugo. Vamos a ir al encuentro de literatura de Cuenca, el 14º, con nuestras novelas, a plantear este diálogo más abierto. Vamos a utilizar el afecto de esa ciudad. Vamos a comprometer a los tambos de lectura que tiene el ministerio. Vamos a utilizar todas las redes para seguir difundiendo. Fernando Nieto Cadena, el poeta Fernando Nieto Cadena, que en paz descanse y de todos los diablos goce, decía que tenías que ser editor, impresor, publicista y vendedor de tus libros. Tenías que hacer todo aquello. Yo se lo decía en los años 70. Por ahí es el asunto. Y Yo ahora estoy utilizando las redes. totalmente de acuerdo, y podemos, cuando ya la vida se haga, podamos pasar a un modo presencial. Ojalá que nos cuidemos todos en diciembre, las fiestas de diciembre, en carnaval, en la votación, y que el virus esté contenido o haya bajado, para poder realizar algo presencial, que tú sabes que lo mejor es lo presencial, ¿no? Pero de alguna forma improvisamos con estos mecanismos.
Pero sí, yo también estoy completamente de acuerdo. El 23 de abril del próximo año, hagamos una locura, vamos a un mall, sentémonos en una cafetería y llamemos a la gente para departir ahí. Se me ocurre, el 23 de abril, que recibimos el premio un año. Exacto. Libros hay que hacer algo el 23 de abril, sí. Hecho. Adelante, ¿tenemos más preguntas? Hay que anotar esa fecha. Así es, Dalton. Aquí tenemos una pregunta para usted. ¿Quieren saber qué experiencia ha tenido con sus obras en el exterior? Ahora, en este momento, se fueron 100 libros a Estados Unidos. En este momento, con pandemia y todo, hubo que mandar con un familiar un paquete porque tengo una familia muy amplia y bueno, eso realmente, de esta obra. De ahí, críticos, comentarios interesados de ciertos autores que han reseñado los libros anteriores, pero con esta sí más, porque ha tenido mayor difusión. Hubo un pedido de, imagínate, mandar 100 libros, ¿no? Que se agotaron en Estados Unidos, con pandemia y todo, ¿eh? Wow, de ahí también les mandan felicitaciones a los escritores ecuatorianos. Y otra pregunta que encontramos es, ¿qué se sabe del libro azul acerca del Área 51? Señor Hans. Mago, señor Bueno, Hans. Sí. Antes que nada, gracias a la persona que nos felicita, que por ahí le vi el nombre, es Susana Osorno. Muchas gracias por sus felicitaciones. Y bueno, ¿qué se anota acerca del libro azul? ¿Qué trata de lo que ocurrió en Roswell? Deja ver tiempo. ¿Sí? Principalmente, la parte básica es que fue una noche que hubo una gran tormenta, ¿ya? Y que vieron una luminosidad y un estruendo. Esas son las tres características. Tormenta, oscuridad porque era de noche, una luminosidad y un estruendo. O sea, ahí cayó algo, ¿ya? Pero el libro azul no tiene muchas referencias al respecto, sino que pone tres criterios, ¿no? Uno que cayó una roca y otra que fue un globo aerostático, pero ahí no dice nada más al respecto. Excelente. Listo. Entonces, ¿les parece si damos por concluido, pero sin antes cada uno de palabras finales para ya dar por concluido este evento? Sí. Muchas Bueno, gracias, yo de mi parte, Paula, al equipo y a la gente que nos está viendo. Un solo compromiso, por favor, leer las novelas de cabo a rabo. así es. Y yo también quiero invitar a que lean nuestras novelas. Ya le dijimos dónde están y quiero agradecer al público asistente y también a la Feria del Libro, al equipo de la Feria del Libro, a Juana Neira y a todas las personas que nos ayudaron para estar aquí, ¿no? Ese es mi cordial saludo y gratitud para todos ellos, porque los escritores necesitamos de estos espacios. Así es. Muchas gracias con todos y estamos armando el próximo 23 de abril del 2021. Una fiesta, una fiesta. Una fiesta, ok. Gracias, María Paula. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación de las obras ganadoras del premio La Linares por Dalton Osorno y su obra Crónica para Jaivas y Cangrejos, y Hans Ver Martínez y su obra Firmamento. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será la presentación del libro Ciudad Jenga de Efraín Villasís a las 15 horas. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.